Muy buenas noches, buenos días para algunos de ustedes. Bienvenidos a nuestro análisis semanal de los domingos, donde vamos a hablar del mercado financiero mundial y de las diferentes monedas y activos que analizamos todas las semanas. Bueno, este es el análisis del 7 de agosto del 2016, que es traído a ustedes gracias a Continental FX en conjunto con Trading Academy. Bueno, primero que nada vamos a ver cómo nos fue la semana pasada. Bueno, nos fue bastante mejor que la semana anterior, en el cual prácticamente de 12 activos que vemos, le atinamos a 9. En todo caso, vamos a ver detalladamente lo que sucedió. La semana pasada, la libra dólar cayó estrepitosamente, al igual que el euro dólar. El dólar australiano fue el único que realmente le ganó al dólar. El dólar neozelandés también perdió frente al dólar, el canadiense también fuertemente perdió frente al dólar, el yen también perdió, perdón, el dólar también perdió frente al yen ligeramente, el Dow subió fuertemente, el petróleo subió también, el DAX subió apenas, terminó con una vela bastante neutra, aunque alcista, el dólar australiano yen también, el dólar neozelandés yen, perdió terreno, al igual que el dólar canadiense yen. Bueno, aquí tenemos las diferentes, cuánto se movió cada moneda en la semana. Como pueden ver, el que más se movió fue el dólar canadiense yen, 1.3%, y la libra dólar 1,2, al igual que el dólar neozelandés yen. ¿Ya? Bueno, ¿qué pasó la semana pasada? La semana pasada no fue de mucho movimiento, tal como se esperaba, se espera en el mes de agosto. Los inventarios de petróleo de Estados Unidos, la decisión de tasas de Nueva Zelanda, las peticiones de desempleo de Estados Unidos, los datos del PIB de Alemania, las ventas minoristas de Estados Unidos, los precios de producción y el sentimiento del consumidor de Estados Unidos son las principales noticias que estaremos viendo esta semana. Terminamos la semana pasada con el informe mensual de empleos de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos, el NFP, las cuales sorprendieron a los mercados con una ganancia mejor de la esperada, de 255,000 nuevos empleos para julio, además de una revisión del mes anterior que la subió a 292,000 empleos para junio. Esta cifra fue mucho mejor que la esperada de 180,000. Esta robusta cifra de creación de empleo es una buena señal para los dirigentes de política monetaria después de un débil informe en mayo. La tasa de desempleo se mantuvo en el 4,9%, aunque se esperaba que bajase, y los sueldos subieron un 2,6% con respecto al año anterior, pero aún permanecen debajo de los niveles previos a la crisis. Los tibios aumentos salariales y la inusualmente alta proporción de trabajadores a tiempo parcial ha llevado a algunos economistas a preguntarse si las cifras de empleo reflejan la verdadera situación del mercado laboral. Ahora, por otro lado, después de la excelente cifra del NFP del día viernes, nuevamente tenemos en la pizarra una posible subida de tasas por parte de Estados Unidos. Ahora la pregunta es ¿cuándo? Ya hay mucha gente que está diciendo que ya sería fin de año, pero en todo caso, lo importante aquí es que Estados Unidos sigue en la mira de subir los intereses, mientras que la mayoría de los demás bancos centrales está en la mira de bajar los intereses o ampliar las expansiones cuantitativas respectivas de cada país o de cada continente. En resumen, la semana pasada no hubieron grandes ganadores ni grandes perdedores. El dólar recibió un impulso de fuerza de las nóminas no agrícolas espectaculares y mucho mejor de las esperadas. El dólar canadiense se debilitó por las cifras de empleo sustancialmente más bajas de las esperadas. La libra se debilitó luego del anuncio de política monetaria que fue mucho más agresiva de la que se esperaba el mercado. Las operaciones que recomendé la semana pasada terminaron positivas en ambos casos. El dólar canadiense subió 22 pips, mientras que el dólar yen terminó
positivo con 84 pips. Cerrando, como siempre, recomiendo antes de las noticias de alto impacto como el NFP. Esta semana deberíamos ver más fortalezas por parte del dólar estadounidense y debilidad por parte de la libra, el euro que sigue a la libra, el dólar canadiense y el yen, por lo que yo vendería libra dólar y euro dólar, mientras que compraría el euro CAD y el dólar yen. Bueno, aquí tenemos el calendario de noticias del 12 de agosto. Esta semana tenemos pocas noticias. Más que nada se van a ver varias hacia finales de la semana, hacia el día viernes. Ya tuvimos una noticia hoy domingo temprano, que es el balance comercial de China, que salió ligeramente más alto de lo esperado. Según tengo entendido, no lo he leído completamente, pero eso es lo que vi en el encabezado. En todo caso, aquí tenemos las noticias de la semana y son 7 las noticias de más alto impacto según mi criterio. El primero de todos recién viene el día miércoles a las 14:30 horario GMT, que son los inventarios de petróleo de Estados Unidos. Los inventarios aumentaron nuevamente por 1.4 millones de barriles. Sin embargo, los inventarios de gasolina disminuyeron por 3,3 millones de barriles debido a la temporada alta de verano en Estados Unidos. Los precios del petróleo subieron más de un 3% y los futuros de crudo de Estados Unidos nuevamente volvieron por encima de $40 el barril. Luego tenemos la decisión de tasas de Nueva Zelanda el día miércoles a las 21 horas horario GMT. El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda mantuvo sus tasas de noche sin cambios en el 2,25% en junio. Funcionarios de la política monetaria dicen que hay mucha incertidumbre en torno a las perspectivas de crecimiento de los mercados globales, mientras que el nivel nacional, las principales preocupaciones se refieren al crecimiento de las expectativas de inflación, la continua inmigración y las presiones en el mercado de la vivienda. El Banco de Nueva Zelanda esperaba que la inflación alcanzara el 1,6% en 2 años, pero ahora prevé un aumento de solo 1,2%. Se espera que el Banco Central baje las tasas a 2% en esta ocasión. Luego tenemos las peticiones de desempleo de Estados Unidos. El número de solicitudes iniciales de beneficios de desempleo aumentó inesperadamente en 3.000 la semana pasada, pero la tendencia de crecimiento del mercado laboral se mantiene saludable. Las peticiones se mantienen por debajo del umbral de los 300.000 ya por 74 semanas consecutivas, el periodo más largo desde 1973. Dado que el mercado laboral está prácticamente en pleno empleo, no hay mucho margen para reducciones. Se espera que el número de peticiones llegue a 272.000 en esta semana. Luego tenemos el día viernes el PIB de Alemania a las 6 horas GMT. La economía alemana se expandió un 0,7% en el primer trimestre del año, después de un crecimiento del 0,3% registrado en el último trimestre o los últimos 3 meses del 2015. Las medidas de flexibilización del Banco Central Europeo, que antes eran criticadas por las autoridades alemanas, han jugado un papel importante en el rápido crecimiento de Alemania. La economía alemana desafió las turbulencias del mercado financiero al comienzo del año, así como la desaceleración de China. Sin embargo, la racha de crecimiento terminó en mayo y abril, ya que los consumidores alemanes comenzaron a guardar su dinero de nuevo. Se espera que el PIB alemán haya crecido un 0,3% en el segundo trimestre. Luego tenemos las ventas minoristas estadounidenses el viernes a las 12:30. Las ventas minoristas de Estados Unidos se mostraron optimistas en junio, lo que sugiere que el mercado, que el gasto del consumidor se ha convertido en una fuerza central del crecimiento en la segunda mitad del 2016. Las ventas minoristas subieron un 0,6% después de un aumento del 0,2% en mayo.
Las ventas, excluyendo los autos, subieron un 0,7 tras registrar un 0,4 en mayo. Hay que acordarse que el consumo interno en Estados Unidos es el 75% del Producto Interno Bruto, del PIB de Estados Unidos. Así que esta es una cifra muy importante. El gasto del consumidor se recuperó con fuerza después del lento inicio de año. Las ventas subieron un 1,4% en el segundo trimestre en comparación con los 3 primeros meses del año. Los economistas esperan que las ventas al por menor hayan subido un 0,4% en julio, mientras que se espera que las ventas centrales hayan crecido solamente un 0,2% en julio, ¿ya? Bueno, en todo caso, las últimas dos noticias de la semana son el PPI, los precios al productor, el día viernes a las 12:30, y luego tenemos el sentimiento del consumidor preliminar de Estados Unidos el viernes a las 14 horas GMT. Los precios al productor de Estados Unidos registraron su mayor aumento en un año, ya que el costo de los productos y servicios de energía aumentaron en junio, lo que sugiere que las presiones de inflación están empezando a acumularse. En los 12 años hasta junio, el IPP aumentó un 0,3%. Los precios de los servicios subieron un 0,4% después de ganar un 0,2% en mayo, y se espera que los precios al productor aumenten un 0,1% en esta ocasión. En cuanto a los sentimientos del consumidor, la moral de los consumidores de Estados Unidos bajó en julio después de la sorpresa del Brexit. El índice cayó a 89,5 en la lectura preliminar de julio, tras un 93,5 registrado en el mes de junio. Los economistas esperaban que la lectura se incrementara en 93,7. El índice de condiciones económicas actuales registró 108,7 frente a 110,8. Las expectativas de los consumidores cayeron a 77,1 de 82,4 en junio. Los analistas esperan que la confianza del consumidor se haya recuperado en julio y principios de agosto. Se espera que la confianza del consumidor aumente a 91,5 en agosto. Bueno, eso básicamente serían todas las noticias las noticias importantes de esta semana, y ahora vamos a ver el análisis fundamental y técnico de los diferentes activos que analizamos semanalmente. Primero que nada, el euro dólar. Este estuvo bastante más volátil de lo normal la semana pasada, primero subiendo por encima del rango, pero esto no se mantuvo y finalmente el par cayó. El PIB alemán se destaca esta semana como la principal noticia. Los pedidos de fábrica alemanas decepcionaron con una caída. El PMI estuvo más o menos en línea con las proyecciones. Mientras tanto, en los Estados Unidos los datos fueron mixtos. El PMI fue ligeramente más bajo de lo esperado, mientras que el NFP, las nóminas no agrícolas, fueron espectaculares, con una ganancia de 255.000 puestos de trabajo y una revisión de los números del mes anterior al alza, además de otros componentes del informe que también fueron positivos, como por ejemplo el alza de salarios. Las pruebas de estrés de los bancos y los datos económicos del viejo continente no convencen a los mercados, y esto puede obligar a que el Banco Central Europeo tenga que hacer más. La flexibilización masiva del Banco de Inglaterra se suma a esta presión, mientras que en Estados Unidos la discusión es cuándo subirán los intereses, claramente una divergencia que favorece al dólar frente al euro. Técnicamente hablando, subimos y chocamos justamente contra la línea de tendencia alcista anterior, y de ahí caímos fuertemente. Así que parece que los mercados van a seguir encontrando volatilidad en esta región, y con esto no tengo ningún interés de operar este mercado desde una perspectiva a largo plazo. Y creo que este mercado solo se puede operar en gráficos de corto plazo. No anticipo ningún movimiento importante en el corto plazo, sin embargo sigo siendo bajista. Ahora lo más probable es que bajemos pues hasta esta línea de soporte, y ahí veremos qué sucede. Si rebotamos
o seguimos bajando. La libra dólar. La libra dólar perdió 160 puntos la semana pasada. El par cerró en 1.3061. El evento clave de esta semana es la producción manufacturera. La libra registró fuertes pérdidas después de que el Banco de Inglaterra bajara las tasas en un cuarto de punto a 0,25%, su nivel más bajo histórico. La economía británica fue golpeada por el Brexit y los mercados se están preparando para los datos económicos más débiles desde el Reino Unido. En Estados Unidos, las posibilidades de una subida de tasas antes de que finalice el año se han incrementado debido al fuerte informe de nóminas. Así que no veo otra posibilidad que ser bajista. En cuanto a la libra, técnicamente hablando, básicamente la semana pasada trató de subir durante el transcurso de la semana, pero se dio la vuelta y terminó cayendo estrepitosamente y chocando con la línea de soporte que tenemos y formando una estrella fugaz. Ahora, tenemos dos posibilidades. Podríamos nuevamente subir después de haber chocado contra 1.30 y subir a niveles nuevamente de 1.35, o podríamos romper 1.30 y definitivamente empezar a bajar fuertemente. Si es que logramos romper, vamos a bajar fuertemente. Sigo bajista en el largo plazo. En cuanto al dólar yen, el yen ganó unos 70 puntos en esta semana, ya que el par cerró en 1.0166. Hay 7 eventos en el calendario japonés de esta semana. El yen registró fuertes ganancias después de que el gabinete aprobara el paquete de estímulo de 28 billones de yenes. El excelente informe de nóminas de Estados Unidos probablemente aumentará las posibilidades de un alza de tasa de la Fed antes que finalice el año, lo que es alcista para el dólar. Al mismo tiempo, con el Banco Central de Japón renunciando a cualquier flexibilización monetaria, el yen podría moverse al alza. Sigo momentáneamente neutro, aunque alcista en el corto plazo. Técnicamente hablando, estamos respetando una línea de tendencia alcista. Podríamos estar, yo creo que cada vez que el precio se acerque a niveles de 100, el Banco de Japón va a intervenir y eso va a hacer que suba, hasta que el mercado se dé cuenta de que no va a poder bajar y suba fuertemente, como lo que pasó hace aproximadamente un mes atrás y que aquí mismo lo dijimos. Análisis fundamental del dólar australiano dólar. El dólar australiano dólar estuvo casi sin cambios esta semana, ya que el par cerró justo por encima de la línea de 0,76 y hay 8 eventos en esta semana. El dólar australiano ganó terreno después de que el Banco Central recortó las tasas a 1,5, algo ampliamente esperado, pero aparentemente el mercado pensó que el Banco Central iba a hacer algo más, porque reaccionó de una manera inesperada. El dólar australiano dólar terminó la semana con pérdidas a causa de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos, que ganaron 255.000 puestos de trabajo. El recorte de tasas del Banco Central australiano la semana pasada y una mayor flexibilización podrían estar en los planes si los niveles de inflación no suben, mientras que la Fed se mueve en la dirección opuesta. La divergencia monetaria favorece al dólar estadounidense, así que sigo bajista. El dólar australiano, técnicamente hablando, cayó fuertemente en el transcurso de la semana, pero se dio la vuelta y terminó formando un martillo. El martillo, por supuesto, es una señal alcista y una ruptura por encima de la parte superior de la vela debería enviar este mercado en búsqueda de niveles por encima de 0,78 e incluso más alto, posiblemente niveles de 0,80, como hemos venido diciendo desde hace bastante tiempo. No tengo ningún interés en vender el dólar australiano, técnicamente hablando, ya que parece que está bien soportado justo debajo, pero sí espero que sea muy volátil. Así que en el momento que rompamos este nivel,
lo más probable es que estemos subiendo fuertemente. Análisis fundamental del dólar neozelandés. El dólar de Nueva Zelanda tuvo una buena semana, recuperándose de mínimos anteriores. Ahora veremos qué pasa con la decisión de tasas del Banco Central. Las expectativas de inflación del segundo trimestre aumentaron, situándose en 1,7% después de débiles cifras del IPC, dando un aliento al Banco de Nueva Zelanda. Parece que el Banco de Nueva Zelanda está decidido a recortar las tasas y la Fed está todavía en curso de nuevas subidas de tasas, lo cual obviamente es bajista, ya que hay una divergencia muy grande entre los centrales de estos respectivos países. Técnicamente hablando, sigo siendo alcista. El dólar neozelandés inicialmente trató de subir durante el transcurso de la semana, pero se dio la vuelta para formar una estrella fugaz, bastante exhaustiva. Debido a esto, creo que el mercado seguirá para ir más bajo en busca del nivel de 0,70. Siendo este el caso, siento que el mercado encontrará compradores en este nivel. Pienso que va a bajar en este momento, pero que los compradores van a aparecer. Ahora, estoy neutro por ahora porque estamos dentro de una consolidación. Sin embargo, a largo plazo sigo siendo alcista. Dólar canadiense. El dólar canadiense registró fuertes pérdidas al final de la semana. El dólar CAD ganó unos 100 puntos y cerró la semana en 1.3167. Esta semana tiene solo 3 eventos en el calendario destacados por los permisos de construcción. El dólar canadiense cayó el viernes después de que los números de trabajos canadienses que fueron terribles. El cambio de empleo canadiense perdió 31,2 mil puestos de trabajo en julio, llegando a mínimos de 8 meses. Esto fue una imagen totalmente opuesta a los números de Estados Unidos, que ganaron 255,000 puestos de trabajo. La economía canadiense está luchando por su vida, mientras que Estados Unidos está muy holgado. Esto, más la divergencia de política monetaria, apoya al dólar frente al CAD. Así que sigo alcista. Técnicamente también sigo alcista, estamos respetando muy bien esta línea alcista que venimos viendo desde abril aproximadamente. A su vez, la semana pasada rebotamos justamente ahí y justo en el soporte de 1.30. Así que yo creo que se está preparando para empezar a subir fuertemente. En cuanto al oro, el oro inicialmente tuvo un rally alcista, pero se dio la vuelta para formar una estrella fugaz. Por supuesto, esto es una vela muy negativa, pero yo creo que hay una enorme cantidad de soporte a continuación, especialmente cerca del nivel de 1300. Si somos capaces de romper por encima de la parte superior de la estrella fugaz de la semana, esto sería una oportunidad de compra. De cualquier manera, no tengo ningún interés en vender y sigo alcista. En cuanto al petróleo, el mercado del petróleo crudo West Texas Index, el WTI, cayó inicialmente durante el transcurso de la semana, poniendo a prueba el nivel de 39. De hecho, encontró apoyo justamente en ese nivel y rebotó lo suficiente para formar un martillo. El martillo, por supuesto, es una señal alcista, pero por lo que muy bien podría retractar o rebotar desde aquí. Lo más probable es que tengamos una retracción para luego seguir bajando. Sin embargo, hay una gran cantidad de preocupación sobre la demanda de crudo, lo que en este punto estoy esperando algún tipo de vela exhaustiva para empezar a vender. Así que sigo bajista. Al igual que en el Brent, sigo bajista. Básicamente aquí el Brent cayó inicialmente en el transcurso de la semana, pero se dio la vuelta justo por encima del nivel de $41 para formar un martillo. Obviamente el martillo es una señal alcista, pero yo creo que esto simplemente va a ser una retracción de la tendencia bajista para luego seguir la misma, lo cual es totalmente natural en los gráficos financieros. El índice del dólar. El índice del dólar estadounidense inicialmente siguió bajando, pero se encontró con el nivel de 95 para darse la vuelta y terminar con un martillo para la semana. Y como consecuencia parece que el índice del dólar seguirá subiendo. Esto es más que nada
sucedió tras la deliberación del informe, mejor de lo esperado, de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos, de julio. El informe mostró que la economía de Estados Unidos añadió 255.000 empleos el mes pasado. Los economistas esperaban un aumento de solo 180.000 puestos de trabajo. La tasa de desempleo se mantuvo en el 4.9%, pero las ganancias promedios por hora superaron la estimación de 0.2%, con una cifra del 0.3%. También aumentaron las posibilidades de un alza de tasas por parte de la Fed antes de fin de año. Así que sigo alcista, y creo que ahora vamos a empezar a ir directamente hacia el nivel de 98 para eventualmente llegar a 100 nuevamente. El cobre. La semana pasada el cobre cayó estrepitosamente. Seguimos dentro del triángulo descendiente bajista, por lo que es cuestión de tiempo antes que rompamos a la baja. Las retracciones nos dan oportunidades de venta a mejor precio. No tengo ningún interés en la compra del cobre, a menos que rompamos la línea de tendencia bajista con un cierre diario y rompamos por encima del nivel de 2,4. Sigo bajista. El Dow. Tal como lo dijimos la semana pasada, el Dow cayó inicialmente, luego se dio la vuelta, ya que encontró suficiente apoyo en 18.250 para cambiar las cosas y formar un enorme martillo. Esta es una señal muy alcista y como resultado siento que solo es cuestión de tiempo antes de que explotemos al alza. Así que sigo alcista. Lo mismo sucedió, tal como lo habíamos dicho, en el S&P 500. Inicialmente bajó, pero encontró apoyo suficiente en 2150 para cambiar las cosas, dar la vuelta y formar un martillo. Así que sigo siendo alcista y puede ser de que estemos a punto de explotar a la alza. El caso del DAX es un poquito diferente. El DAX subió y bajó durante el transcurso de la semana y como resultado formó una vela bastante neutral. Siendo este el caso, parece que estamos tratando de romper al alza, pero tenemos que superar el nivel de 10.500 euros. En lo que se refiere a ventas, tendríamos que romper por debajo del nivel de 10.000 con el fin de empezar a hacer ventas. En todo caso, estamos bastante lejos de eso. El Nikkei. El Nikkei cayó significativamente durante el transcurso de la semana, pero se encontró con el nivel de 16.000 y este fue apoyo suficiente para activar a los compradores, dar la vuelta y formar un martillo. Martillo, por supuesto, es una señal muy alcista y como resultado creo que los compradores están empezando a volver al mercado. Acuérdense que hay una correlación inversa entre el Nikkei y el dólar yen, porque si vemos subir este par, de seguro subirá el Nikkei y viceversa. Así que sigo alcista. Por último, aquí tenemos el promedio de movimiento de los pares al viernes 5 de agosto. Seguimos teniendo buena volatilidad, algo muy inusual para esta época del año. Así que tenemos buenas oportunidades de movimientos. Bueno, los queremos invitar a que conozcan a Continental FX, conozcan nuestros reconocimientos. Somos considerados por varias entidades como el mejor broker de Sudamérica y Latinoamérica, respectivamente. Además de eso, contamos con Continental FX Social, que es una plataforma muy amigable donde pueden copiar y derechamente, copiar derechamente o simplemente seguir a más de 1.000 traders exitosos, consistentes, con los cuales pueden ir ganando dinero mientras aprenden esta profesión. Bueno, les doy las gracias por asistir a nuestro análisis semanal de los domingos. Los esperamos el próximo domingo y todos los domingos después de eso. Gracias, cuídense y cualquier cosa me pueden llamar, me pueden visitar o me pueden escribir. Un abrazo, cuídense y hasta el próximo domingo. Chao, chao.